Amigas y amigos, señoras y señores, cordial bienvenida aquí a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Estamos desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. En el programa de hoy tenemos una grata visita a través del Zoom porque vamos a conversar con un representante nacional parlamentario por el departamento de Potosí. Esto está al otro lado del Zoom, el abogado Guillermo Benavides Ramos, con quien nos liga una amistad bastante larga, pero por sobre todo nos liga el hecho de tener esa relación para saber qué se está haciendo por Potosí, todo lo que está sucediendo en Bolivia, en fin, siempre es saludable hablar con una persona que está en el honorable Congreso Nacional, así digamos hablando a la antigua. Bienvenido, Guillermo, al programa, aquí a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Gracias, Iván. Muchas gracias a ti. Bueno, sí, hay muchas cosas que comentar en el legislativo. Como sabemos, la situación eh, política en el país es terriblemente conflictuosa en este momento. Y eso se refleja cotidianamente en la Asamblea Legislativa, desde la división que ha sufrido el MAS, la ala evista y la ala arcista. Entonces, este partido, el partido de gobierno, ha perdido totalmente la gobernabilidad. No tiene los votos suficientes como para aprobar los créditos y aprobar prácticamente ningún proyecto de ley. Las sesiones se resumen a insultos y ataques muy fuertes entre ambos bandos, y el panorama está más complicado cada día, pero bueno, es muy amplio. Más bien, Iván, adelante con tus preguntas. Gracias, Guillermo. Un tema que hasta hace algunos meses, no me animo a decir si 2 o 3, pero digo hasta hace algunos meses, estaba prácticamente en boga, estaba en boca de todos los ciudadanos y con más razón estaba también, digamos, en el repertorio del gobierno nacional. Es el tema del litio. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo con el litio? Y algo que me llamó la atención positivamente de parte de ti, como autoridad legislativa, es de que en algún momento dijiste que se necesita que exista una ley de litio, como hay la ley de minería, de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Por favor, para que se entienda mejor esa parte, quisiera una explicación breve aquí en Facetas, porque una vez que hace algunas semanas también nos hemos enterado que hay un ranking de las empresas más deficitarias y YLB está en el segundo lugar, si la memoria no me falla, como una empresa deficitaria. Increíblemente, ni siquiera estamos explotando el litio adecuadamente y ya tenemos una empresa deficitaria. Por favor, Guillermo, al respecto de ese informe. Bien, bueno, el tema del litio es muy complicado, muy complejo. Como sabemos, Bolivia no ha podido desarrollar una tecnología lo suficientemente económica, etcétera, como para poder explotar por sí mismo el Estado boliviano el litio. En la Constitución Política del Estado, en la Ley 928 que crea ILB y así es el litio boliviano, se establece que la exploración y la explotación del litio en su primera etapa, en la extracción del litio y volverlo carbonato de litio, es un trabajo 100% estatal, es decir, que no se puede ceder a otras empresas. Bien, Bolivia ha empezado utilizando una tecnología que en Chile ha tenido relativo éxito, aunque ahora ya ha sido sustituida, es la tecnología de evaporación. Entonces, para ello se han construido una especie de piscinas, 2000 hectáreas. Estas piscinas son unas salmueras, ¿no? Unas salmueras, es decir, donde se deposita el litio, la salmuera que se logra extraer perforando la costra salina. Se perfora la costra salina y de abajo se bombea agua con carbón, con litio y otros elementos. Esto se lo somete a la acción del sol en estas salmueras, en estas piscinas de evaporación. Pero esta tecnología no ha funcionado en Bolivia porque 3 o 4 meses al año el salar está prácticamente inundado, de manera que no se produce la evaporación como habían pensado. Y no hemos avanzado de ahí
se ha construido una planta piloto que está trabajando muy poco, por eso es que tenemos un déficit terrible en dinero y en ejecución, en tiempo y en proyectos. Es decir, Bolivia se ha atrasado. Entonces hemos utilizado esta tecnología, nos sirve. Luego, el 2021, se ha contratado la construcción de una planta industrial de litio para producir 15.000 toneladas de carbonato de litio al año. Se ha contratado para eso sin la licitación y sin nada a una empresa china. Esta empresa china ha entregado a Bolivia la planta el 2023, el año pasado, y el presidente de Bolivia, el presidente Arce, ha inaugurado esa planta con bombo y sonar, comentando que Bolivia a partir de ese momento ingresaría al mercado, etcétera, etcétera. Pero no ha funcionado la planta y el 2024, el año pasado, han reconocido que la planta no sirve. Es decir, no, ahí tiene errores, fallas de diseño y tiene muchísimas fallas mecánicas. De manera que se le ha ocasionado un daño económico terrible al Estado y no sirve. De esa manera es que han buscado a dos potencias para entregarles el salar, Rusia, a través de una empresa que se llama Uranium One Group, y otra es la China Hong Kong CBC, ¿no? Con la primera, con Rusia, se ha elaborado un contrato, un proyecto de ley aprobando un contrato, por el cual se empezaba creando una, una, una asociación, una asociación accidental entre la empresa Uranium One Group y ILB Boliviano. Una empresa accidental por la cual esta empresa rusa se encargaba de la instalación de la planta de litio, y esta asociación accidental, que es ilegal, ¿no? No se contempla esta forma de asociación para la explotación del litio, tenía que construir una planta en 3 etapas, ¿ya? Pero en 3 etapas que equivalían más o menos a 3 años. La primera etapa es instalar y producir 1.000 toneladas, la segunda subir y la tercera llegar a 15.000, ¿ya? Y en todas estas etapas se hacía una especie de transferencia ya parcial a ILB, ¿no? Pero la asociación accidental dejaba de existir a los 18 meses, ¿ya? A los 18 meses, y el contrato era por 20 años. Entonces, ¿qué sucedía con los 18 meses? Dejaba de existir la asociación y los rusos se quedaban, ¿ya? Se quedaban los 20 años a producir esto. Y para ello se sustituía con 3 contratos: contrato de comercialización, un contrato de mantenimiento y operación y un contrato de conciliación. Estos contratos nunca nos los han hecho conocer, pero en todo caso, Rusia no le entregaba físicamente la planta ILB, sino se quedaba a operar. Y Bolivia les pagaba a los rusos todo el costo de operación, es decir, les pagaba equipos, materiales, sueldos, etcétera, etcétera. Además, les pagaba el mantenimiento de la planta, es decir, cambio de equipos esenciales que se van deteriorando con el tiempo, en fin, todo ello también les pagábamos, ¿no? Y ellos entregaban la producción a ILB, y ILB a su vez se los vendía a ellos porque es socio preferente, ¿no? Por 20 años. La planta esta Uranium no tenía ninguna, la empresa Uranium no firmaba, no reconocía ninguna obligación ambiental, ninguna. De manera que eh, el, el contrato era totalmente lesivo, ¿no? Un contrato inédito, porque Bolivia perdía prácticamente toda soberanía, entregaba todo a los rusos, etc. Este contrato no se ha llegado a considerar, ¿sí? Está flotando ahí. Y luego el otro contrato,
Es un contrato igual de leonino con esta empresa CBC Hong Kong, China. Según este contrato, la empresa china ha de producir una primera etapa 10.000 toneladas, una segunda etapa se ampliaría a 15.000 toneladas más, entonces produciría 25.000 toneladas de carbonato de litio, por una parte, en una planta que utilizaría la tecnología de extracción directa del litio, EDL. Pero además de ese contrato para construir una planta y explotar el litio a boca de pozo, hay otro contrato más por el cual la empresa china beneficiaría, produciría el litio a partir de las salmueras que no ha podido tratar Bolivia. Entonces, en esas salmueras tenemos miles de toneladas de litio que no se han podido tratar. Ya le dije que la planta de carbonato piloto no es industrial, por lo tanto no llega a producir en grado de batería, por lo tanto no es económicamente rentable. Y la planta industrial no se ha construido. Entonces, los chinos iban a construir otra planta para beneficiar, para aprovechar el carbonato de litio que está en las salmueras. Y la otra planta para explotar el litio a través de una explotación de boca de pozo con la tecnología de. Para ambas plantas, los chinos invertían una cantidad de 10, 30 millones de dólares, ¿no?, en ambas plantas. Con un interés del 12%, un interés muy alto, un interés altísimo, pero además del 12% de interés por la construcción de la planta, cobraban también una tasa del 2,5 anual por inflación. Ya ahora sabemos que la inflación está cerca al 10%, va a ir creciendo, entonces tendríamos un interés del 20%. Luego, además de eso, Bolivia también les pagaba todos los costos operativos, todos los costos operativos. Es decir, los chinos no se iban, se quedaban. Lo que hacía Bolivia era entregarles un área cercada y con seguridad las 24 horas a la que no tienen acceso más que los chinos. Entonces tenían una pequeña China en el salario. Entonces les entregaban todo eso y nosotros teníamos que pagarles, además de los 1.010 dólares, 1.100 dólares, les pagábamos, ya te he dicho, los costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento incluyen absolutamente todo, ¿no? Incluyen los OPEX, los costos de operación, incluyen todo, hasta el papel higiénico de la planta. Si el gerente chino tenía un sueldo de 40.000 o 50.000 dólares al año, lo pagaban nosotros. Pagaban sueldo de secretario, etcétera, todo, energía eléctrica, absolutamente todo, ¿no? ¿Ya? Esos son los costos operativos. Pero además de pagar el interés del capital invertido, además de pagar los costos operativos, además de pagar un monto, un monto establecido ya de mantenimiento, es decir, también Bolivia pagaría los costos de mantenimiento. Me olvidaba comentar que estos costos de operación, ¿no?, cubren inclusive bueno, luego de una breve interrupción retomamos el tema. Entonces te decía que ese contrato con CBC es el contrato más gravoso que puede pensarse en el país, ¿no? Entonces ellos que pensaban quedarse en el salar por 30 años, era un contrato por 30 años, y te refería, los APEX, es decir, los costos financieros que había que devolverle, tienen un interés del 12%, una tasa por inflación anual del 2,5%, pero si actualizas
la inflación, vamos a encontrar que en Bolivia eso va a ser imparable, ¿no? Además de ello, teníamos también que devolverles los OPEX, que son los costos operativos. OPEX y APEX se utiliza la tecnología en el contrato. Todos los costos operativos que te decía que involucran prácticamente todo. Es decir, comentábamos que le vamos a pagar hasta el cafecito que seguramente van a tomar en la empresa. Todo eso corre por costas Bolivia. En los OPEX también está la devolución por los impuestos que pueda gastar China en la operación. En los OPEX también está con los gastos que la empresa china pueda hacer en la China. Pero además están los costos de transporte, ¿no? Del litio, del carbonato de litio, desde el salar hasta el puerto boliviano y del puerto hasta la China. Lo pagábamos nosotros, porque le vendíamos a la China el carbonato de litio puesto China. Entonces no gastaban ni eso. Pero además de todos estos costos, le pagábamos $1,700 por tonelada, por licencia de servicio. O sea, por utilizar su tecnología, nosotros le pagábamos $1,700 por tonelada. Entonces, si estos muchachos iban a producir ¿eh? como 30,000 toneladas al año, entonces le pagábamos $1,700 por cada tonelada, lo cual hace un costo impresionantemente alto. Y este contrato no establece los costos de operación, es decir, ¿cuánto va a costar producir? No hay flujo de caja. Entonces, no sabemos si ganamos o perdemos. Esto está pensado para empezar a tener alguna utilidad cuando el litio vaya a costar 30,000 toneladas la tonelada, 30,000 dólares la tonelada. Hace 2 años el litio tenía un valor de 80,000 dólares la tonelada. Ahora tiene un valor de 10,000. ¿Ya? Entonces, para el 2030, los estudios de mercado establecen que podía llegar a costar 18,000, pero no vamos a llegar no va a llegar a tener 30,000 dólares, de manera que es pérdida. Y los chinos no nos van a entregar dólares. O sea, les entregamos el litio, el carbonato del litio, y ellos, si es que hubiera utilidad, nos pagan en carbonato de litio. Entonces, la planta tampoco la entregan, ¿no? Ellos la van a operar. Nosotros les vamos a pagar el mantenimiento, les vamos a pagar sueldos, etcétera, etcétera. Y LB tampoco puede disponer. Entonces, si te van a dar el carbonato de litio, y LB no tiene libertad de vender a cualquiera. Tiene que vender obligadamente a los chinos, a los rusos o en Dubái, porque son compradores preferentes, eso está establecido. Entonces, pero además que para la operación de esta planta se tienen que extraer como 10 millones de cubos al año de agua, ¿no? Entonces es un consumo de agua altísimo, ¿no? Que afectaría a comunidades como Bintocá, Colchacá, Ulaca, Puerto Chubica, Villa Candelaria, Bella Vista, Atulcha, Aguavista, Yavica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un estudio sobre el potencial de agua que tiene estas cuencas. No hay, no se sabe. Como un dato, te comento que el consumo de agua en la zona es de 100 litros por persona, porque es muy escaso. Alrededor usan 300, algo así, de litros por año de agua. Pero ahí 100, no alcanza. Pero de esta agua dulce se utiliza para
que los bofedales crezcan para producir quinoa para consumo humano, etcétera, pero no hay un estudio. Pero además, esta empresa perfora la costa salina, extrae el carbonato de litio con el agua, ¿no? La lleva a una planta industrial, la procesa, se saca el carbonato de litio y esa agua que ha entrado y que se ha contaminado la reinyecta. Se la reinyecta al salar. Y no hay una norma que regule las condiciones en las cuales se va a reinyectar agua a la cuenca del salar, porque el salar no es un desierto. Debajo del salar tenemos agua dulce y tenemos agua fósil. Esa agua rica en salmuera se la saca, se la contamina y se la inyecta. ¿Te imaginas el daño que se puede hacer al salar? En todo caso, Entonces, perdón que te corte. Primero, lo que adelante. estoy entendiendo es que ese contrato es leonino, es gravoso, y como todos ya lo sospechábamos, es un contrato que atenta seriamente contra el medio ambiente. De verdad, es algo grave, que no hay palabras a veces para describir. No hay palabra, Más no hay. podrías referirte y por qué en este último tiempo, en estos últimos meses, por qué consideras que el gobierno ya no está hablando tanto, así te hablaré en esos términos, ya no está haciendo hasta propaganda, porque este tema Bueno, del litio estaba sirviendo como una bandera política y por lo que tú estás comentando, estimado Guillermo, la cosa es bastante grave. A ver, ¿qué crees que haya sucedido en el gobierno? bueno, pero además de todas estas cosas, no hay responsabilidad para la empresa china por los costos ambientales. Entonces, te puedes imaginar que en 30 años la cantidad de fierro viejo, equipo electrónico desechado, lodos contaminados, que van a inundar el salar y no hay quien se haga cargo de eso, ¿ya? En fin, pero además, el gobierno en su propaganda ha dicho que pueden ajustar las regalías, si hay regalías, si hay un cambio en tasas egalitarias, se puede arreglar, que el contrato lo admite, etcétera, ¿verdad? No es así, no es así, porque hay la cláusula 24, que es una cláusula de rescisión, establece que si los impuestos, la tasa, la carga tributaria aumentaría en Bolivia, incluido, incluido las regalías del 3%, etcétera, etcétera, si eso incluye, y aumenta si se dictan otros impuestos, si Potosí reclama y dice tiene que haber una regalía del 4, del 10%, ¿no? ILB se obliga a hacer todo lo posible para evitar que suban los impuestos o las regalías. Y si no lo consigue, le va a compensar la subida de su propia utilidad. Entonces, no va a haber aumento. Si se da el aumento, entonces, ¿qué viene? Se da la rescisión de contrato y Bolivia tiene que pagar todo. Si durante la operación, te voy a leer la cláusula 24, si durante la operación hubiese algún cambio legislativo o tributario, es decir, si se aprueba el contrato, la ley del litio, porque aquí dice, si hubiese algún cambio legislativo o tributario que impida la viabilidad del contrato, se podrá extinguir el mismo, caso en el cual ILB reembolsará el monto invertido en la planta y otras obligaciones. Entonces, es terrible, terrible. Ahora íbamos a la ley. Si me permites, Esta ley, Guillermo, perdón si me permites. ah, bien, Primero, bien, este bien. tema, como tú estás viendo, es bastante largo y nuestro Sí, programa y tiene el además tiempo complicado. restringido. Pero quiero hacerte una Ya. pregunta antes que se me vaya de la memoria. Sabemos muy bien que va a haber elecciones, espero que así sea en agosto de este año, y ojalá llegue al poder, aunque también hay dudas por el tema del padrón, llegue al poder la oposición, hablaremos así. Un nuevo gobierno que no sea del MAS, a partir de tu juicio, de tu opinión, ¿cómo crees que tendría que encarar este problema? Porque tengo entendido que esos contratos ni siquiera han sido aprobados por la Asamblea Nacional, por el Congreso, y como tú estás describiendo ampliamente,
al margen de ser gravoso, atentatorio contra el medio ambiente, es una carga bien pesada para el próximo gobierno. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es el panorama que tú ves desde tu concepción política como diputado nacional por el departamento de Potosí? Bien, pero una cosa más, Iván, al margen de todo lo que te he comentado, este contrato es anticonstitucional. Anticonstitucional por varias razones y por varios artículos de la Constitución que se incluyen. Primero, que para firmar un contrato de estos debe que existir previamente una ley del litio. No hay una ley marco que regule la explotación, la comercialización del litio. No tenemos. Entonces es ilegal. Tampoco se ha cumplido con la consulta previa, informada, etcétera. Es ilegal. Tampoco hay los estudios ambientales y de impacto ambiental previos. No hay. Tampoco hay. No hay absolutamente nada. Les entregamos a los chinos así. Bien, este contrato se ha aprobado en comité. Yo soy parte del comité. Entonces me convocan, ¿no? Digamos hoy, 24 horas mañana, me convocan a sesiones. Yo ya conocía el contrato. Me convocan a la comisión, yo voy y no había el contrato, no me llegó oficialmente. Y el reglamento dice que este documento, el contrato, el proyecto de ley, etcétera, tiene que estar entregado por lo menos 24 horas antes. No había 24 horas, no se me entregó. De manera que voy a la sesión y les digo, esta sesión es ilegal porque no se ha cumplido con el 175 del reglamento de la Cámara de Diputados. Es decir, no nos han hecho llegar el contrato. Pero me dice, aquí está diputado. Y me entregan solo el contrato. Y cuando tú lees el contrato, este contrato después no refleja absolutamente nada de lo que hay detrás realmente. Les digo, forma parte del contrato los anexos, etcétera, etcétera. ¿Y dónde están los anexos? No me entregaron y lo han aprobado así. Yo he abandonado la sesión, les he dicho, yo abandono porque es ilegal y no voy a convalidar su tratamiento con mi presencia. Lo dejé y lo han aprobado ellos en 10 minutos entre masistas. De manera que ha pasado a la comisión. Y en la comisión ha sido un absoluto escándalo. Se han llevado grupos de choque, hemos peleado durísimo, toda la tarde, toda la mañana, en la tarde, a las 5 de la tarde, nos han votado, decía, ya no trabajamos, váyanse. Nos han echado de la Cámara, del edificio de la Asamblea Legislativa, y a las 8 convocan nuevamente para reiniciar el tratamiento a las 8:30. Vamos, entramos, pretendemos entrar y no nos permitían entrar. Los policías hemos entrado a empujones. Y ahí hemos estado pues, hasta altas horas de la mañana y lo han aprobado, ¿ya? Lo han aprobado con muy pocos votos, pero lo han aprobado. Bien. De cualquier manera, señoras y señores de Facetas Radio a través de Clásica 92.5 y de nuestro canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, este tema es bastante amplio y de veras, lo digo con todo respeto, quedo sorprendido y por eso hay una promesa formal ahora con Guillermo Benavides, honorable diputado nacional, para que la próxima semana vayamos a la segunda parte de esta entrevista. Yo quiero agradecerte en esta parte. Y en los minutos finales, de manera resumida, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que los potosinos también estamos saboreando lo amargo? La fábrica de cemento, que obviamente es una empresa pública, no funciona, es inviable. Se dice que no hay un camino increíble de 13 kilómetros de acceso. ¿Qué opinión tienes al respecto frente a estas obras fantasmas, empresas públicas ineficientes del gobierno? No va a funcionar. Es una planta inviable, tú ya lo has dicho. Pero imagínate, se construye la planta, entregan bolsas de cemento, se aprueba y no ha funcionado una hora esa planta. Dos, no tenía el contrato administrativo minero para explotar cal, no tenía cal. Entonces, posteriormente, después de mucho tiempo, hemos aprobado el contrato minero administrativo, de manera que tiene la caliza ahora. Tiene la caliza, pero no tiene el camino. Pero además de fondo, esta planta funciona con gas y ya no tiene Bolivia gas. De manera que es un elefante blanco, un monumento al derroche
a la corrupción, etc. Es un engaño. Y tenemos informes de que se ha hecho una inspección y se ha constatado que los ladrillos refractarios, ladrillos carísimos para el horno, parte de ellos los han llevado a Oruro. Entonces parece que también están desmontados. Es un engaño cruel, es un engaño cínico y vergonzoso para el pueblo potosí. Gracias, Iván. Bueno, el agradecido soy yo a nombre de nuestros oyentes Radio Clásica 92.5 y a nuestros seguidores en las redes sociales, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Promesa, quiero escuchar en tus palabras, agradeciéndote anteladamente por tu aceptación a esta entrevista, para que la próxima podamos continuar, porque es grave lo que tú has afirmado con lujo de detalles, era obvio, ha sido parte de una comisión respecto de lo que es el litio aquí en Bolivia. Tu despedida, estimado Guillermo. Bien, con mucho gusto. Hay que volver a tratar el tema. Potosí tiene que tener conciencia de la importancia del litio y ahora la importancia que es el litio, pero no como en estas condiciones. Creo que hemos perdido el tren, hemos perdido el negocio. En estas condiciones no es posible. El salar, así como salar, como, como, como atractivo turístico, gana más. ¿Ya? Entonces, bueno, eso lo veremos con un poco más de detalle. Seguramente la próxima semana nos pondremos de acuerdo la hora para que continuemos con el tema, Iván. El compromiso, con mucho gusto. Gracias, estimado Guillermo. Nos veremos entonces, promesa, el próximo fin de semana para tratar este tema de litio y seguir ahondando más el tema de la fábrica de cemento y de otros aspectos que son de interés para el pueblo potosino, para la ciudad y para el departamento de Potosí. Muchas gracias. Estaremos entonces de retorno en 7 días con Facetas. Y a ustedes, amigas, amigos oyentes de Facetas Radio a través de Clásica 92.5, gracias por su atención. Y también a ustedes, señoras y señores, de nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos en cualquier momento. Sigan con la programación habitual.